Buenas noches, Buenas hermanos. noches. Bienvenidos a un miércoles más virtual que el Señor nos regala. Vamos a poner esta alabanza en las manos del Señor para empezar con nuestro servicio de día miércoles. Amado Señor, gracias Padre por este día de vida que nos das, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que esta alabanza sea de olor grato para ti, amado Padre. Perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos, Señor, para que podamos presentarnos como obreros aprobados, Señor, delante de ti. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eres la luz que evacúa las tinieblas. Ahora mis ojos te ven. Por tu belleza mi ser te adora. Mi esperanza está en ti. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios, que eres amoroso, que tú eres digno y maravilloso para mí. Eterno Rey, sobre todo exaltado, lleno de gloria y poder, humilde
tierra alegre está, la tierra alegre está. Él mismo se hizo luz, el mal quiso ocultar su quebrantada voz, su quebrantada voz. Cuán grande es mi Dios, canta y di cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, en todo tiempo Él es el tiempo y su poder, principio y el fin, principio y el fin, deidad en Trinidad, tres y uno es, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es mi Dios, canta y di cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, canta y di cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, canta y di cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios, sobre todo Él es digno de adorar, mi alma clamará. Cuán grande es mi Dios, cuán grande es mi Dios, canta y di cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, por poder alabar tu nombre, Señor, por poder darte gloria, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Queremos que tu palabra, Señor, en este día, Señor, esté atravesando, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestra mente, Señor, y podamos hacerla, Señor, real, Señor, en cada uno, Señor, de nuestros actos, Padre Santo. Te pedimos por la vida del pastor, Señor, que hoy va a dar este estudio, y que seas tú, Señor, usándolo, Señor, como una herramienta útil para tu obra, Señor, y quédate con nosotros, Padre Santo. Te lo rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Hola a todos, muy buenas noches. Espero que estén bien ahí en sus casas o en el lugar donde se encuentran ahora. Y bueno, seguimos con nuestros estudios acerca del Evangelio según San Juan. En esta noche estaremos revisando el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, para que lo tengas ahí en cuenta. Qué gusto, qué gozo poder volver a reunirnos a mitad de semana para compartir este tipo de palabra. En esta ocasión, una vez más de manera virtual. Sin embargo, quiero contarte algo. Para el próximo miércoles, si Dios permite, retomaremos los estudios de manera presencial. Así que
Hoy estaremos haciendo nuestra última emisión virtual de mitad de semana. Y bueno, esperamos que puedas venir. Recuerda que los miércoles tenemos tiempo de oración para hombres y mujeres a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. Y tenemos nuestro estudio bíblico presencial a mitad de semana a partir de las 7. Así que esperamos y anhelamos vernos una vez más en estos espacios. Sabemos que por la situación de orden, de transporte que se está reactivando debido a bloqueos, pandemia, pues apenas podemos volver a salir y hacerlo de una manera cuidadosa. Así que te esperamos, deseamos que estos tiempos sean edificantes, así que ha sido nuestra oración poder volver a vernos. Antes de estudiar la palabra quisiera saludarles, recordar que están en nuestros corazones, en nuestras oraciones. Oramos por nuestros hermanos en la fe, por la familia Llano, ¿sí? De visita ahí en Cartago. Ellos perdieron un familiar ya hace varias semanas y hemos estado orando por ellos, así que te animamos a que sigas orando por la familia Llano en Cartago. También por la familia Betancur aquí en Cali, la recuperación de nuestro hermano William, por la recuperación de nuestra hermana Catalina Cuenú. También te animo a orar por la familia de Reinaldo Castro, su bebé, sus hijos, sus hijitas están bien, pero un niño recién nacido y bueno, anhelamos que crezca en el Señor, así que ten en cuenta esta familia que se está adaptando a un nuevo nacimiento y tú sabes que eso trae cambio, así que oramos por ellos por fortaleza y también por la provisión para sus vidas. Entonces, te animamos a que oremos por ellos, por Amparo Mondragón, por nuestra hermana Lolita y bueno, hay los que se me escapan ahora, pero si tienen peticiones no perdamos de vista orar por nuestros hermanos en la fe. Oramos entonces y estudiamos el Evangelio según San Juan y estaremos en esta noche revisando el capítulo número 9 para que lo tengas en cuenta. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, te alabamos. Tú eres bueno, maravilloso, Señor. Y queremos que nos hables a través de tu palabra, Dios. Queremos que nos guíes a través de ella. Habla a nuestros corazones, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 9. Vamos a estar avanzando en ese texto. En el capítulo 8 tuvimos la oportunidad de tener a nuestro hermano Juan Carlos Ocampo. Dios lo usó bastante para hablarnos de ese capítulo tan importante. Y bueno, recordemos que Jesús ha estado ahí en Israel, caminando en algunas regiones. Ha estado en Jerusalén, ha estado en Judea, Galilea. Y bueno, ahorita se encontraba debatiendo de alguna manera con los fariseos por su religiosidad. Ellos le acusaban a él de no respetar la ley y todo ese tema. Lo querían matar, ¿no? Vimos en el capítulo 8 al final, pero Jesús pasó en medio de ellos. Y ha estado en discusiones donde ha confrontado la religiosidad de esta élite de Israel, conocida como los fariseos. El día de hoy, después de que Jesús escapa de esos hombres que querían matarlo, lo veremos sanando a un hombre ciego de nacimiento. Espero que Dios hable a tu vida a través de esos textos. Y bueno, vamos a ir verso a verso en este capítulo 9, para no leerlo el segmento completo y devolverlo. Vamos a ir analizando paso a paso. Entonces, me gustaría que Juan capítulo 9 te ubicaras en el verso 1, donde leemos lo siguiente. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Recordemos que Jesús ha estado intercambiando palabras con los fariseos. Él los ha confrontado con su religiosidad y ha dejado claro algo. Y es que Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Que si alguien en realidad quiere acercarse a Dios, tiene que ser por medio de Él, porque Él vino a abrir ese camino. Si alguien quiere servir a Dios, si alguien quiere ser redimido, eso solo es posible por medio de Jesús. Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. En medio de esa confrontación, los judíos, los fariseos sienten celos, sienten que Jesús es un mentiroso y se irritan, querían matarlo. Entonces cuando Jesús sale de esa confrontación, dice que va caminando y ve a un hombre ciego de nacimiento. Y en eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Jesús y un hombre que desde nacimiento no podía ver, pero hace una obra majestuosa en él. Y eso una vez más
levanta los ánimos de los religiosos, porque Jesús no lo hacía a su manera. Pero hay algo muy interesante aquí. Dice que Jesús vio a este ciego de nacimiento. Está establecido ahí claro que el ciego del cual vamos a hablar hoy, desde nacimiento, estaba así, no fue un accidente por el cual perdió la vista, estaba desde nacimiento con ese problema en su vista. Pero me llama mucho la atención cuando dice que Jesús lo vio. Resulta que en el griego hay varias expresiones para ver, y una de ellas es blepei, y hace referencia a mirar así como de pasón. Hay otra palabra que se usa para ver y es theorei, que significa hacer una observación inteligente sobre algo para sacar una conclusión. De ahí viene la palabra teoría. Pero también hay una palabra que es eido. Esa palabra griega eido hace referencia a reconocer, a razonar sobre algo para entender algo. Entonces Jesús va pasando y observa a este hombre ciego de nacimiento, pero su mirada no es ni de pasón ni mística, sino que Jesús mira a este hombre para entender algo, que es lo que implica la palabra eido. Y cuando Jesús está observando a este hombre, los discípulos le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es interesante lo que sucede. Jesús escapa de estos fariseos, va caminando, ve al hombre ciego, se queda observando a este hombre, pero creo que era intencional ese observar a este ciego para que sus discípulos preguntaran. Entonces, mientras Jesús los observa, tal es la mirada de Jesús hacia este hombre que los discípulos dicen: bueno, ¿quién pecó? ¿Por qué este hombre es ciego? Y es interesante. Mientras Jesús observa al ciego, los discípulos, en lugar de decirle: Señor, sana a este hombre, lo que hacen es cuestionar acerca de la causa de la ceguera. ¿Por qué este hombre es ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Entonces los discípulos, cuando Jesús está observando a este hombre, quieren que se resuelva el porqué de algunas aflicciones del ser humano. Y eso nos pasa a nosotros. A veces, en lugar de clamar a Dios en situaciones, lo que preguntamos es ¿por qué? A veces, en lugar de orar por una persona que vemos enferma en la calle, lo que hacemos es decir: no, este mínimo está así porque cometió un pecado, etcétera, etcétera. Y a veces caemos en esa actitud de los discípulos. Y es realmente interesante eso, que en muchas ocasiones, en lugar de acudir a clamar por la sanidad, la sabiduría o el obrar de Dios en una circunstancia, lo que vamos es a la razón y a la causa, por qué pasan estas cosas. Y a veces pasa eso, y los discípulos estaban en esa actitud en ese momento. La respuesta de Jesús va a ser asombrosa, pero ¿por qué será, no, que nosotros cuestionamos tanto y en lugar de saber algunas cosas que la palabra ya nos ha dicho y aplicarlas, vamos al por qué? A veces se presentan situaciones donde podríamos orar por alguien, por un enfermo, y en lugar de acudir a esa gracia, lo que pensamos es ¿por qué estará esa persona así? ¿Quién sabe qué habrá hecho? Así estaban los discípulos, pero Jesús estaba mirando a este hombre. Charles Spurgeon dijo lo siguiente en referencia a la actitud de los discípulos para lo que estaba pasando aquí, y dice lo siguiente: es nuestra tarea no especular, sino realizar actos de misericordia y amor, según el tono del Evangelio. Seamos entonces menos inquisitivos y más prácticos. Invirtamos menos tiempo en resolver tonterías doctrinales e invirtamos más en llevar el pan de vida a multitudes hambrientas. Lo dijo Charles Spurgeon. Y entiendo algo, y es que a veces, en lugar de hallar oportunidades para mostrar la misericordia y la compasión de Dios, lo que hacemos es tratar de encontrar un culpable. A veces no sucede eso. Entonces Jesús va a los discípulos, le preguntan a causa de qué es ese pecado. Y hay varias razones por las que los discípulos preguntan eso. Una de ellas es que para el tiempo de los judíos había una creencia de la preexistencia de las almas y la posibilidad de que las almas pudiesen pecar. Entonces, cuando llegaran
a un nuevo ciclo de vida, llegaban con una contaminación por su pecado, algo así como la reencarnación. Si te está yendo muy mal en esta vida, probablemente estás pagando un pecado de tu otra vida. Algunos creían de eso y eso creo que permanece hasta el día de hoy. Algunos creían que el pecado se reflejaba en enfermedades, entonces si una familia estaba en pecado, su hijo nacía enfermo. Algo así como las maldiciones generacionales. Y creo que este tema, este asunto de las maldiciones generacionales, debe tener una claridad, porque muchos creyentes todavía se preguntan si las maldiciones generacionales son el problema de mi pecado, el problema de mi enfermedad, el problema del pecado de mis hijos. Y es algo que se ha visto en la iglesia cristiana. Y eso se ha tomado por una interpretación de Éxodo, en el capítulo 20, donde vemos algo muy, muy particular en medio de los mandamientos que el Señor da a su pueblo. Me gustaría que buscaras Éxodo capítulo 20, en el verso 5. Hay algo que Dios dice ahí y es lo siguiente, Éxodo 25. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de las imágenes, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, cuando se lee este pasaje, muchos dicen que hay hasta 4 generaciones más que van a sufrir mi pecado, porque el Señor lo dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y de ahí viene para muchos esa interpretación de las maldiciones generacionales, y que así como este hombre ciego estaba enfermo, entonces muchos están llevando los pecados de sus padres en esta tierra. Sin embargo, cuando uno lee Éxodo 20, prosigue hasta el verso 6, dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Resulta que lo que Dios está mostrando ahí es que Él puede visitar a las generaciones nuevas, pero no necesariamente las visita con consecuencias. Cuando tú ves en el panorama bíblico cómo Dios visitaba a las generaciones futuras de Israel, las visitaba para llamarlas al arrepentimiento, pero siempre se enfoca esta visita de Jehová para consecuencia. Y Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, es decir, hay hijos que han sido mal guiados y Dios se va a acercar a ellos para ofrecerles sus misericordias, que son a millares. Entonces se puede ver de varias maneras este asunto aquí, pero Dios visita a los hijos, para ofrecerles su misericordia, su compasión. Ahora, es claro, estamos en un mundo donde experimentamos consecuencias y por nuestra condición, nuestros hijos pueden adoptar hábitos nuestros. Si todos son fumadores, puede ser que el niño, por los hábitos que está viendo, pues vaya a fumar. Sin embargo, hay hijos que han cometido pecados que sus padres no practicaban. Y es porque la tendencia nuestra es hacia el mal. Podemos caer en cualquier conducta pecaminosa, porque la carne nos impulsa, el mundo nos atrae. Y hay que tener cuidado con esto de las maldiciones generacionales. Tal vez alguna persona se rompe el tobillo y dice: no, estoy pagando porque mi bisabuelo le rompió el tobillo a alguien jugando fútbol, fue malintencionado, ahorita yo estoy pagando eso. Hay personas que viven con esa acusación. Pero me gustaría que leyéramos un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 24, también un libro de la ley. Y mira lo que dice en Deuteronomio 24, verso 16. Deuteronomio 24, verso 16, para que lo busques ahí en tu Biblia. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. La misma ley lo muestra. Entonces, los discípulos le están preguntando a Jesús: bueno, ¿este hombre está ciego por qué? ¿Por el pecado de sus padres o qué? En lugar de decir: Señor, sana a este hombre, ten compasión de este hombre, lo que van es a pedir una explicación teológica de la causa de la ceguera. Pero Jesús no le va a responder de esa manera como ellos lo piensan. La respuesta de Jesús va a ser fascinante. Pero entonces, para nosotros tiene que quedar muy claro que a veces, en lugar de entrar a esas conductas
de juzgar por las maldiciones generacionales, cada uno llevará su propio pecado. Cada uno de nosotros tiene carne, concupiscencias, y podemos cometer conductas que nuestros padres no cometieron. Podemos servir a Dios como nuestros padres no lo hicieron jamás. Porque a Dios le parece visitarnos por medio de su Hijo para mostrarnos la verdad. Y si tú crees en Él, entonces tu condición será diferente a la de tus padres. Hay un texto que me parece también muy importante para este caso y seguir en lo de Juan. Está en Ezequiel. Si tú vas a Ezequiel capítulo 18, en el verso 1 al 4, puedes encontrar lo siguiente. Haciendo un paréntesis sobre las maldiciones generacionales. En Ezequiel, capítulo 18, verso 1 al 4 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es una pregunta que se puede decir: sus padres comieron mucho dulce y ahorita ustedes tienen los dientes llenos de caries. Es como decir, los padres hicieron algo y los hijos los tienen que pagar. Ezequiel está confrontando al pueblo con ese dicho, pero dice en el verso 3: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ese morirá. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminar y guardar en mis decretos para hacer rectamente, este justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y no las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, comiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a ídolos, hiciere abominación, prestar interés y cometiere usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Es interesante eso, ¿no? En Ezequiel se nos dice que cada uno va a llevar su pecado, y en Ezequiel 18, en el verso 20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. En el 21 dice: mas el impío, si se apartare de todos sus caminos, de todos sus pecados que cometió, y guarda de todos mis estatutos, y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Entonces, los judíos pensaban de esa manera: los hijos tienen que pagar los pecados de sus padres. Y los discípulos no eran ajenos a ese dicho. Le preguntan a Jesús: bueno, ¿quién pecó para que sus padres? ¿O de quién fue el pecado para que naciera ciego? Y tal vez tú estás ahí y tienes alguna dificultad, alguna molestia física, algún defecto físico. Tal vez te estás preguntando: bueno, ¿será que esto es culpa de mis padres? ¿O qué pasó para que yo tuviera este defecto? Es interesante esas preguntas, ¿no? Pero ahí en Ezequiel el Señor, y en Deuteronomio es muy claro: si alguien es justo, va a experimentar justicia. Si alguien es impío, va a experimentar las consecuencias de eso. Así que el pecado es personal. Hay cosas que pueden afectar a mis hijos, por supuesto. Hay situaciones de salud que pueden afectar a mis hijos, pero no como una consecuencia generacional de maldición de parte de Dios, porque todos estamos sujetos al mismo mundo de corrupción, a la misma disposición a enfermarnos.
Es más, si cometo un delito y me meten preso y mi esposa estaba embarazada y nace el bebé y yo estoy preso, pues el hijo va a experimentar la ausencia y por esa ausencia puede experimentar conductas no muy sociables. Pueden ser consecuencias, pero no necesariamente una maldición generacional. En Romanos capítulo 8, verso 1, el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces el Señor, cuando tú crees en Él, rompe todas esas cosas que te persiguen. Pero seguimos en un mundo sujeto a corrupción. Te puedes enfermar, te puedes romper una pierna, te pueden robar, puedes enfermar, por supuesto. Así que los discípulos hacen esa pregunta: ¿quién pecó? ¿No? Vamos a ver la respuesta de Jesús frente a esa pregunta en Juan capítulo 9, verso 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces Jesús dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. A veces eso se puede interpretar como que Dios fue un poco maldadoso, ¿no? Enfermó a alguien para a los 30 años más o menos que puede tener este hombre, o 20 piola, sanarlo. Entonces, para Dios mostrarse poderoso, lo que hace es enfermar a alguien para que sufra toda la vida. Podría leerse de esa manera, pero tampoco es así. El mundo está sujeto a corrupción. Después de Adán y Eva, todos padecemos enfermedades. La maldad del hombre la sufrimos, y en medio de todo eso Dios puede hacer obras majestuosas en medio de toda esta maldad. Entonces la ceguera de este hombre, que había nacido en el mismo mundo en el que tú y yo estamos, iba a ser usada por Dios, pero Jesús no especifica que haya sido el pecado de sus padres o de él, que viniera de otra vida, que hubiera reencarnado, sino que Dios, a pesar de la corrupción a la que estaba sujeto este hombre, se iba a manifestar. Y esto creo que es clave en el texto que estamos estudiando hoy. Juan ha escrito este evangelio para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Entonces estamos en un mundo corrompido, en un mundo que va en deterioro, donde tú y yo sufrimos la opresión de los gobernantes, sufrimos opresión por medio de las enfermedades, pero aquí Dios puede manifestarse y glorificarse. Entonces, los defectos de nacimiento de este hombre, o las tragedias, en este caso no se debían a conductas de los padres, sino a la corrupción que hay por el pecado, el trastorno que sufre la naturaleza por causa del pecado. Tenemos que tener cuidado de culpar siempre a Dios y a otros de lo que nos pasa a nosotros. Un comentarista dijo lo siguiente: esto no significa que Dios deliberadamente provocó que el hijo naciera ciego solo para poder, después de muchos años, hacer que se manifestara su gloria en la eliminación de su ceguera. Pensarlo sería una calumnia contra el carácter de Dios. Sí significa que Dios dejó llegar el desastre de la ceguera al niño para que cuando el niño se volviera hombre pudiera recuperar su vista, ver la gloria de Dios, ver la obra de Dios, ver la luz verdadera de este mundo. Es interesante, eso lo dijo un comentarista de apellido Bruce. Entonces, Jesús está ahí y dice: no pecó ni sus padres, sino que Dios quiere manifestarse en medio de la corrupción y los defectos que el ser humano tiene.
Y dice en el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó los ojos del ciego. Entonces Jesús está ahí y ahorita lo que hace es con saliva hacer un poquito de lodo, untarlo en sus ojos. Algunos opinan que este hombre no tenía globo ocular y que con el lodo lo que hace es una figura y crear y colocarlos ahí. Sin embargo, no está en el texto de esa manera especificado. No habría ningún problema si Jesús quiso hacer eso. Pero Jesús ahorita no sana simplemente con su palabra, pero hace algo, ¿no? Y no nos está dando una fórmula, la fórmula de la saliva y el lodo. Entonces, si alguien está enfermo, vayan del pastor que haga saliva y le froten los ojos, que seguro se va a sanar. No está haciendo una fórmula ahorita. Pero Jesús está haciendo algo para que las personas vean que Él es el Hijo de Dios y que en Él habitaba el poder de la deidad. Como dijo Pablo en Colosenses capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Entonces Jesús viene ahorita, escupe, pero pone a prueba la fe del hombre ciego. Entonces pone a prueba la fe del hombre ciego, pero también la de los que están ahí. Dice en el verso 7, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó bien. Entonces noten algo aquí, un hombre ciego de nacimiento. Un hombre que se tenía que arrastrar, ser ayudado y ubicarse haciendo uso de otros sentidos que normalmente no usaba. Jesús le dice, vaya a lavarse, y el ciego no dice, no conozco, ¿cómo voy a caminar? No puedo. Este hombre, dice ahí, fue y se lavó y regresó viendo. Jesús puso a prueba la fe de este hombre. Le dijo, ve a lavarte. Esto me enseña algo. Hay situaciones en las que el Señor coloca su mano y nos pide hacer nuestra parte. No que ayudemos a Dios. Él puede hacerlo todo, pero nos prueba, nos reta. Pero dice, mira, yo te voy a ayudar en esta situación, pero debes dar este paso. Debes dar este paso. Yo te voy a ayudar. Aquí hay una puerta abierta, pero debes presentarte. Te voy a dar esta oportunidad, pero debes estudiar, debes orar, debes purificarte. ¿Sí? Te voy a sacar de esta situación, pero debes renunciar a tu orgullo. Debes confesar tu pecado. Debes disponerte debes dejar que Dios haga también. Y este ciego, de una manera incuestionable, fue entonces, y dice que regresó viendo. ¿Tú te imaginas? Este hombre nunca había visto. Ahí te podía ver los colores. O sea, si les han dicho cómo era el paisaje, ahorita entendía muchas cosas. Y partiendo de eso, ya podía tener familia, podía tener comunión, podía hacer muchas cosas. Su vida cambió, no solo física, pero espiritualmente, y lo vamos a ver ahora. ¿Qué harías si de repente ves a un hombre que nunca ha visto, con sus ojos ahora alegres, saltando en una pierna porque puede ver? Yo creo que nos alegraríamos mucho, pero veamos qué fue lo que pasó. En el verso 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Es decir, este hombre era ciego pero mendigo a la vez. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Es decir, algunos dudaban de que alguien de nacimiento con ceguera pudiera recuperar su visión, no solo por lo complicado de la restauración ocular, pero recuerden, para ellos había una asociación con el pecado de antes o de sus padres. Entonces, una enfermedad como esterilidad, ceguera y otras era sinónimo del juicio de Dios o de pagar algo. Entonces algunos dudaban porque un pecado como tal desde nacimiento podía implicar que tan grave había sido el pecado que desde nacimiento había sido condenado. Entonces dudaban por lo que implicaba esta sanidad que estaba haciendo. Y sabes, cuando Dios hace una obra en un hombre ciego, en un hombre terco,
Cuando Dios hace la obra en alguien que el mundo ha descartado, condenado y ha arrojado al tarro de la basura, el mundo mismo se va a sorprender. Dios puede hacer cosas en personas que el mundo ya ha descartado por completo. El apóstol Pablo resumió de una manera muy sencilla pero hermosa: de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y este hombre ahorita veía y las personas se cuestionaban: ¿cómo es posible que pueda? ¿Es él? ¿No es él? Algunos estarán diciendo de ti: ¿ese sí es? ¿Será ese? Ya no es igual. Y si tú estás escuchando este mensaje y tu vida en este momento no agrada a Dios, y otros han dicho: tú no tienes escapatoria, tú no vas a salir de esta. Si tú crees en Jesús, Él puede hacer una transmisión de carácter, una transformación completa. Y lo que se va a mostrar a la generación futura es que Dios pudo intervenir. Pero debes creer en Jesús y los demás se van a sorprender. Qué bueno que nosotros pudiéramos entender esto para predicar el Evangelio, para nosotros someternos a los tratos de Dios. Él dijo: yo soy. Dice en el verso 10: y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé, no lo conocía. O sea, visualmente no podría describirlo, pero sabía que era Jesús. Y de seguro este hombre escuchó muchas conversaciones o palabras de lo que dijo Jesús cuando estaba en medio de todas esas personas. Pero este hombre no podía explicar cómo fue que Dios hizo. Y hay cosas que no podemos explicar. ¿Cómo fue que Dios sacó de la droga a un hombre que dependía de ella? No sé cómo lo hizo, no sé cómo Dios hizo acá. Pero no sé cómo hace para que alguien ya no sea farmacodependiente, psicodependiente, etc. Pero Dios lo puede hacer. Y si te preguntan a ti que Dios está transformando tu vida, dile: yo soy. ¿Cómo hizo Dios? ¿Qué fórmula? ¿A dónde voy? Dile: Jesús. No sé cómo lo hizo, pero su nombre es Jesús. En el verso 13 dice: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, la religión, una vez más, en lugar de alegrarse con este hombre que podía ver, era de nacimiento ciego, tenía tristeza, amargura, odio, dudas en su vida, rencor tal vez. Dios lo había sanado, liberado de eso. Y en lugar de glorificar a Dios y traer al que podía hacer semejante obra a su presencia para que los sanara, para que les predicara, lo que hacen es decir: ¿cómo es posible que lo haga un día de reposo? ¿Quién se atreve a romper nuestras tradiciones? Eso es lo que hace la religión. No, decían ellos: no procede de Dios. Y lo que Juan nos está mostrando es que es tan duro y religioso el corazón del hombre que está dispuesto a poner por encima sus propias tradiciones, sus propios rituales, que la gracia y la compasión de Dios. Hay hombres tan religiosos que no aceptan el sacrificio de Jesús, sino que ellos quieren pagar por su salvación, cuando es algo imposible de hacer. Estos hombres, en lugar de gozarse y de adorar a Jesús por lo que estaba mostrando en medio de ellos, lo que dicen: este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo, no se sujeta a nuestras tradiciones. Otros decían: un pecador no puede hacer esas cosas. Y había disensión entre ellos. Entonces, la religión llega a ese punto: despreciar la gracia de Dios, despreciar y desacreditar la obra compasiva de Dios,
la obra transformadora de Dios en alguien. Y eso es religiosidad. Cuando tú y yo pensamos en alguien a la hora de compartirle si puede cambiar o no, porque nosotros sí, tal vez ellos no. Si nosotros creemos que solo nosotros podemos cambiar y ya en ellos no hay nada, estamos teniendo actitudes religiosas y de eso tenemos que cuidarnos seriamente. Entonces, la religión nos ciega a nosotros. Este hombre era ciego y veía claramente, y los que podían ver estaban cegados por su religiosidad, por su tradicionalismo, por su ritualismo, por la dureza de su corazón, por su pecado. Por su pecado, ¿por qué? Porque la ley la torcían de tal manera que podían pecar sin ser vistos, acusados por la misma ley. Les hacían leyes, la interpretaban y hacían unas trabas para cuando ellos pecaran nadie los pudiera acusar, pero estaban pecando. Religiosidad, pecado. Verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que recibió la vista. No creían que Jesús había hecho este milagro y llamaron a sus padres entonces porque dudaban de que este hombre fuera ciego y creían que había estado toda la vida, no sabemos si aproximadamente 28 o 30 años, por lo que va a decir el padre de Laura, había pasado fingiendo todo ese tiempo. Entonces les costaba creer el milagro que había hecho Jesús y preferían buscar una excusa para decir que era un fraude. Y les preguntaron, dice el verso 19, diciendo a los padres del muchacho, ¿es este vuestro hijo el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues puede ver ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, hablará por sí mismo. Esa expresión nos da a entender que este hombre tenía más de 20 años, porque después de los 21 años se cree ya era considerado un hombre adulto, entonces ya él podía defenderse o valerse por sí mismo en un estrado. Entonces, estos religiosos preferían creer que había pasado más de 21 años haciéndose el ciego para mendigar, que en realidad Jesús hubiera hecho una obra. Sin embargo, sus padres dicen, pregúntele a él, yo no sé, pero él nació ciego. Y ahorita ve, no sé cómo, pero ve, tiene ojos y está viendo. Algo ha sucedido. Dice el 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que, si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. En realidad, lo que sucede aquí, ellos, con tal de no perder el compañerismo, la oportunidad de acercarse a las sinagogas, a lo místico, a lo religioso, dicen, hable con ellos, pregúntenle a él porque nosotros solo sabemos que fue ciego y no sé quién lo ha curado. Pero muestra entonces el punto de opresión de la religiosidad de los fariseos. Habían amenazado a la gente, si alguien cree en Jesús no vuelve a participar de las cosas de Dios, de las cosas sagradas. Y eso hace la religiosidad. Si tú no te vistes como yo, no vuelves aquí. Si tú no haces como yo, si no das como yo, si no bebes como yo, si no haces esto como nosotros que estamos cerca de Dios, no puedes pertenecer a nuestro círculo. Quedas excomulgado de la gracia de Dios. Estaban haciendo eso con sus padres. En lugar de gozarse de que ahorita un hombre estaba viendo, lo que hacían era excomulgar al que pretendiera hablar de Jesús. Es interesante eso, ¿no? Había 3 grados de excomunión en los judíos. El primero duraba 30 días. Después venía otra excomunión por otros 30 días por si alguien no cambiaba su opinión. Y lo último era la expulsión indefinida y el alejamiento total de la interacción con el pueblo de Israel
y las personas eran tratadas como leprosas, no podían acercarse a los santos. Y esa era la amenaza de los fariseos contra los que siguieran a Jesús. Si alguien sigue a Jesús, lo trataremos como un leproso. Y me parece muy curioso que hoy día algunos hombres que conocen la palabra y están en medio de sectas o de las denominaciones con evangelios distorsionados, cuando el Señor les muestra la verdad, ellos dicen, miren, esto no es lo que la Biblia dice. Les dicen, malditos son ustedes por hablar de nosotros, les va a caer lepra, les va a ir mal, etcétera, etcétera. Es impresionante, y eso es religiosidad, y es totalmente condenable por la palabra de Dios. Siguiendo la lectura, dice en el verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando dice da gloria a Dios, no es a Jesús, sino que haga rituales, como los fariseos lo hacían. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Quieren ustedes hacerse sus discípulos también? Le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ellos dicen ahorita que no saben de dónde es, pero en capítulos anteriores han dicho, sabemos muy bien de dónde viene, y usted viene de un matrimonio dudoso. Ahorita sí no saben de dónde es, ¿no? La religiosidad. Verso 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre está en defensa de la fe. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría haber hecho. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Increíble la actitud de estos religiosos. Este hombre tiene más disposición de defensa de la fe que muchos otros. Expuesto a una excomunión, dice, Jesús me ha salvado, porque es que la verdad no podía hacer más que confesar de aquel que le rescató, de aquel que le salvó. También era entendible para ese momento que si tú eras libre de tu enfermedad, implicaba que Dios te aceptaba, y este hombre estaba entendiendo que Jesús era esa puerta, ese camino que te acercaba a Dios, porque por medio de él había sido sanado, había algo especial en él, era el mediador, y él dice, si no viniera de Dios nada podría hacer. Está validando a Jesús, y los religiosos endurecidos, y en lugar de decir naciste ciego y ahorita ves, dice, naciste en pecado y no nos vas a enseñar a nosotros. La religiosidad hace eso. Se coloca en un lugar por encima de los demás. Se coloca en un lugar donde pretende merecer lo que recibe y nadie más puede alcanzar eso. Y le expulsaron. ¿Sabes? Por andar en la verdad de Cristo Jesús podemos ser expulsados, podemos ser tratados como locos. No menguemos, no cerremos nuestros labios. Cuando alguien hable de Jesús, digámosle, yo no veía y ahorita veo. Jesús ha transformado mi vida, nadie más lo ha podido hacer sin temor alguno. Este hombre es un gran ejemplo. El verso 35 dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Impresionante. Este hombre no veía por muchos años, pero una vez tiene el toque, la cercanía, la revelación de Jesús, del Hijo de Dios, ve más en un instante
que todos los religiosos que habían estado en sus escuelas toda la vida. Y eso es impresionante. Cuando tú crees en Jesús, entiendes muchas cosas acerca de Dios, acerca de su palabra, de su plan de salvación, de su redención, más que cualquier otro que puede estar en un seminario por años. No estoy diciendo que los seminarios sean malos, pero un corazón que cree en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, puede entender muchas cosas espirituales, porque las cosas espirituales a los espirituales se les acomodan, pero al duro no se le acomoda. Y este hombre dice, creo, Señor, y le adoro. La expresión Señor indica que para el ciego Jesús era alguien sobrenatural, el Curios, el Señor de gloria, el Dios de Israel, el Mesías enviado para el mundo entero. Este hombre entendió en un día el propósito de Jesús, la manera en la que el hombre puede ser salvo y ser aceptado por Dios, y es creyendo en Jesús. Los religiosos tenían las estadísticas, los rituales, las profecías, las promesas, la interpretación, los libros, pero un corazón endurecido los había llevado a no ver a Jesús. Veían físicamente, pero sí eran ciegos espiritualmente. Este hombre que había sido ciego físicamente, ahorita podía ver espiritualmente hablando. Es impresionante la obra de Jesús. El hombre que había sido ciego mostró una conciencia creciente en cuanto a Jesús. Primero le llamó un hombre en el verso 9, en el verso 11. Después le dice que es un profeta en el verso 17. Después dice Señor en el verso 27. Después dice que es Dios, verso 33. Después dice que es el Hijo de Dios, 35 al 38. Y después confió y adoró a Jesús. Comenzó hablando de Jesús como un hombre, pero al ver la obra de Jesús, al abrir su corazón a Jesús, lo único que pudo terminar a hacer es adorándolo a Él. Y ahí tenemos una exhortación. No es suficiente el conocimiento intelectual. Debes creer en Jesús, reconocer que su sacrificio es suficiente, que Jesús vino a esa cruz para dar su vida por tus pecados. Cuando haces eso, tienes vida eterna en su nombre. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Jesús dice en el 39 que vino para dar luz, para dar vista a los que no ven, y para que los que ven sean cegados. Y eso se puede traducir de la siguiente manera. Al que es religioso, al que pretende ver y tener la verdad, pero no acepta a Jesús, en realidad a ese que cree que ve y tiene la luz de la vida para la eternidad, va a ser confundido porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero aquel que no tenga tal vez una formación o solo tenga humildad en su corazón para recibir a Jesús, ese va a entender los misterios de Dios y en realidad va a ver, porque se trata de fe. Los religiosos dicen, ¿somos ciegos? Es decir, ¿crees que no entendemos las cosas de Dios? Jesús les dice, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado. Es decir, si ustedes estuvieran buscando la verdad y aceptaran que yo soy la verdad, podrían ver y no tendrían pecado. Pero como ustedes creen tener la verdad y no me aceptan a mí, ahorita eso los condena. Ahí está la condenación. En rechazar a Jesús, al Hijo de Dios. En rechazar que Jesús es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Cuando el hombre rechaza a Jesús, su sacrificio, está en realidad siendo condenado por su rechazo. Y de eso habla Juan en el capítulo 3, versos 16 al 21. Entonces es interesante lo que vemos aquí. La religiosidad puede confundir al hombre, lo puede llevar a una ceguera, tener una oportunidad de redención enfrente y despreciarla por su terquedad, por su dureza.
Pero podemos ver que por más ciego que haya estado una persona, por más profundo en el pecado que hubiera estado, cuando esa persona acepta a Jesús, va a poder ver, su corazón va a ser libre, va a ser rescatado de la ceguera y va a poder ver la luz en la vida. Y ese es el llamado que Juan nos hace el día de hoy. Ese es el llamado que tenemos por medio de esto. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, como este hombre ciego, adórale, síguele, persevera en él. Pero si tú estás con actitudes religiosas, renuncia a ellas, porque eso te va a cegar cada vez más. Amado Dios, te damos gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos permitas conocerte más, que nos abras nuestro entendimiento, para que podamos verte, seguirte, Dios. Te pedimos que en lugar de cuestionar y de tratar de hallar una causa por el pecado de muchos, lo que podamos hacer es presentar a tu Hijo, que puede salvar, que se arrepiente, Dios. Quita la religiosidad en medio de nosotros. Te bendecimos y te agradecemos. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos, si Dios permite, el domingo o dentro de 8 días de manera presencial.